Disponer de sus bienes para después de su muerte es una buena idea. Mi nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será la sucesión testamentaria, para lo cual tenemos como invitado al juez tercero familiar del Distrito Judicial de Pachuca Hidalgo, José Eligio Uribe Mora. Ya sabe que usted hace este programa, tiene dudas, comentarios, háganoslo saber. El 790-92 es nuestra línea de contacto, las redes sociales Facebook y Twitter están a su disposición. Para que usted pueda conocer más acerca del tema de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. El testamento no es más que la facultad que tiene una persona de disponer en vida de la repartición de sus bienes, repartición que se realizará después de que muera el testador. Mientras la persona que haya hecho testamento viva puede modificarlo cuantas veces quiera. Esta figura jurídica se encuentra consagrada en el Código Civil. ¿Por qué es importante hacer un testamento? Para proteger lo que es nuestro. Un testamento nos da certidumbre, nos permite tener la tranquilidad de que nuestros bienes servirán el propósito para el cual los quisimos tener, para proteger a los nuestros. Un testamento es un mecanismo de protección para ellos. Les da certidumbre. Un juicio de intestado puede ser muy duro para el bienestar emocional de nuestros seres queridos, además de largo y costoso, y durante el cual nuestros bienes no podrán ser tocados. Para cumplir nuestra voluntad, la adecuada planeación de la sucesión es indispensable no solo para proteger a nuestros seres queridos, sino para garantizar que ese patrimonio que logramos construir con tanto esfuerzo quede en las manos adecuadas. El realizar un testamento evita pleitos entre padres e hijos y entre hermanos, así como desavenencias serias entre familiares en segundo o tercer grado que se sienten con derecho a recibir parte de la herencia. Tanto a los propietarios como herederos del bien, un testamento les ofrece seguridad jurídica, así que tomemos en cuenta esta opción y hagamos nuestro testamento. Gracias por estar con nosotros una semana más. Como le comentaba al inicio del programa, hoy hablaremos de la sucesión testamentaria, del testamento. Septiembre es el mes del testamento, es una buena oportunidad para que usted disponga de sus bienes después de su muerte. Antes de iniciar este programa, yo le invito a que lea la revista Sociedad de Justicia. El número de esta ocasión es reservado a la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Encontrará en él artículos relacionados a toda la implementación, a temas relevantes del nuevo sistema de justicia penal. Le invito también a que visite la página oficial de Hablando Derecho en YouTube, el canal de Hablando Derecho en YouTube, /Hablando Derecho TV. Recuerde también que están nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Inmediato llega su mensaje con nosotros al equipo de producción y transmitiremos su mensaje, su pregunta en el mismo momento. Pues bueno, para dar inicio, juez, le doy la más cordial bienvenida al juez José Eligio Uribe Mora, juez tercero familiar del Distrito Judicial de Pachuca Hidalgo. Maestro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el público televidente. Maestro, pues el día de hoy nos corresponde hablar de la sucesión testamentaria, del juicio sucesorio testamentario, de cómo las personas pueden disponer de sus bienes, de sus obligaciones en general para después de sus muertes. ¿Qué podemos entender para iniciar como una sucesión? Bueno, la ley únicamente establece que se debe acompañar al escrito inicial de demanda, la sucesión testamentaria, el acta de defunción del testador y el testamento. Es lo único que nos marca la ley. Se dicta un acuerdo, el juzgado dicta un acuerdo en el sentido de que se admite, se radica y se ordenan girar oficios al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y al Archivo General de Notarías para que nos hagan saber si existe o no testamento. En términos generales, así empieza un juicio testamentario. Otra cosa importante es que se manda a notificar a los herederos testamentarios o legatarios testamentarios. Bueno, para poner en contexto a quienes nos ven en sus casas y a quien hoy nos acompañan, porque debe saber usted que hoy tenemos en el estudio alumnos de La Salle, de la Universidad La Salle Pachuca, quienes nos enriquecerán este programa con sus comentarios, con sus dudas. Y para ellos y para quienes nos ven en su casa, maestro, debemos entender que hay dos tipos de llevar una sucesión, de llevar la sucesión de una persona, por medio de un testamento y cuando no lo hubo. El caso que nos ocupa hoy es cuando hay un testamento. ¿Qué es un testamento para iniciar, maestro?
Es un acto personalísimo en la cual una persona capaz dispone de sus bienes y de sus derechos y asimismo cumple con algunas obligaciones aún después de muerto. Esto lo dice la ley, pero en la práctica por ahí dicen doctrinarios que es un acto humano porque evita muchos problemas, como decían al principio en la introducción, entre los herederos. Es toda la facilidad y es recomendable que las personas otorguen testamento para que no dejen problemas a sus familiares. Ya nos comentaba usted que la forma de iniciar el juicio sucesorio testamentario es precisamente con el testamento como base. Para quienes nos ven también en sus casas, un testamento, ¿dónde lo pueden iniciar? ¿Dónde pueden acudir a que les informen en la elaboración de uno? El notario debe acudir a cualquier notario, ¿sí? Los notarios, de acuerdo a la ley del notariado, son asesores de las personas y ellos les van a indicar cuáles son los trámites. Y como usted acertadamente dice, ahorita en septiembre es el mes del testamento y sale muy económico, algo que nos va a evitar muchos problemas en un futuro. En este testamento, las personas pueden destinar o pueden pedir que después de su muerte sus bienes queden ¿a qué personas? ¿A sus hijos o a sus familiares únicamente? No, el testamento es a hijos, familiares o incluso a terceros que no son nada del testador. Por eso es libre y voluntaria esta disposición testamentaria, no necesariamente a sus hijos. Lo que sí ya empieza una cuestión y que hay mucha confusión es cuando están casados por sociedad conyugal, de que aquí pueden disponer únicamente del 50%. Yo he visto testamentos en donde disponen del 100%, que no es de acuerdo a la ley y está a efecto de nulidad al menos ese 50% cuando están casados por sociedad conyugal. Entonces entendemos o debemos entender que efectivamente si esta persona está casado por sociedad conyugal, al testar no puede disponer de la totalidad de sus bienes, tiene que respetar ese 50% de su cónyuge. Así es, él nada más va a ser dueño de los bienes adquiridos durante la sociedad conyugal del 50%, que son sus gananciales. Muy bien. Y aquí entran otras cuestiones, ¿no? Dentro del matrimonio, pues no entran las herencias, los legados, el don de la fortuna, muchas cosas. Nada más pueden disponer del 50% que hayan adquirido durante esa sociedad conyugal. Sí, incluso el salario no entra a la sociedad conyugal y hasta cuando se compra con ese salario algún bien mueble o inmueble ya entra a la sociedad conyugal y ya podemos disponer de ese 50%, sí, que entra a la sociedad conyugal por testamento. Bueno, entonces esta ya fue la primera restricción de lo que yo puedo heredar. ¿Sí? Tengo ya una limitante de que si estoy casado con una persona a través de sociedad conyugal, solo dispongo de ese 50%. ¿Qué sucede si hay menores de 16 años o menores de edad en general y todavía más aún incapaces o incapacitados? Bueno, para la capacidad para testar, aquí nuestra ley maneja de que pueden disponer por testamento los mayores de 16 años. Es muy lógico esto porque aquí ya no tienen representación de quien ejerce la patria potestad. Como es un acto personalísimo, ellos a partir de los 16 años pueden hacer testamento. Muy bien. Yo le pido que no le cambie. Estamos escuchando al juez José Eligio Uribe Mora hablar acerca del testamento para que usted se vaya tranquilo el día que le toque partir de este mundo y no deje problemas o no deje divisiones familiares. Estamos hablando derecho, no le cambie. Continuamos. Continuar con nosotros, le recuerdo que el día de hoy en el estudio tenemos alumnos de la Universidad La Salle Pachuca, quienes enriquecerán este programa con sus dudas, con sus preguntas. Ya sabe que también este programa lo hace usted, el 790-92 y las redes sociales están a su disposición. Usted puede ser acreedor a uno de los paquetes que otorga esta producción. Ya sabe usted, se componen de playera, taza, revista, películas. Llame por favor y participe con nosotros. Juez, antes de irnos al corte, estábamos hablando de cuando existen herederos.
¿Qué sucede cuando estos herederos, le preguntaba, son menores de 16 años o son incapaces? Cuando son menores de 16 años o son incapaces, el juez va a nombrar un tutor para que lo represente. Cuando son mayores de 16 años, ellos dispondrán quién va a ser su tutor. En este caso, yo pensaría, o quienes nos ven pueden pensar, que los padres serían siempre los que se van a encargar de ellos. Regularmente sí, la ley establece que cuando no tienen interés contrapuesto se puede. En la práctica lo hacemos regularmente que sean los representantes de los menores su mamá. Pero algunas veces interviene el MP y nos dice no, que es una persona distinta al padre porque puede tener interés encontrados. Más sin embargo, la misma ley establece que el representante de los menores de edad son sus padres o quien queda vivo de ellos que ejerza la patria potestad. Al inicio también del programa le preguntaba o hablábamos de que hay dos formas de testar o de llevar una sucesión más bien, ¿no? Una intestamentaria y una testamentaria. ¿Qué sucede cuando no sabíamos, las personas no saben que existe un testamento y ya están llevando a cabo una sucesión intestamentaria? Aparece el testamento, ¿qué sucede? Se sobresee el juicio. Solamente se va a conservar este juicio cuando el testador no disponga de todos sus bienes. Ejemplo, puede tener 3 casas y por testamento testa 2 y queda una. Entonces tienen que seguir los juicios por cuerda separada y se acumulan el sucesorio intestamentario y el testamentario para que se lleven igual. Hay un solo inventario, hay una sola adjudicación. Pero cuando no hay nada y el testador dispuso de todos sus bienes, se sobresee el juicio sucesorio intestamentario. Existe este testamento, como usted nos explicaba, lleva el trámite en el juzgado y en algún momento se tiene que llamar a quienes son herederos. ¿Qué sucede cuando estos herederos no se encuentran, no viven aquí en la localidad donde se desarrolla el juicio o por algún motivo no aparecen? ¿Qué sucede con ellos? A ellos hay que establece el Código de Procedimientos Civiles que hay que llamarlos por correo certificado. En la práctica esto lo hacíamos hace muchos años. Hoy hacemos un exhorto y les notificamos para que comparezcan a hacer valer sus derechos hereditarios. Pero si ellos ya recibieron este exhorto y por alguna forma no pueden venir o no los lograron localizar, lo representa el Ministerio Público y esta representación cesa cuando ellos comparecen. Esta disposición también estipulada que está en la ley es para prevenir que se alarguen los juicios. Ejemplo, la lectura de testamento no le conviene a alguien de los herederos testamentarios como el testador dispuso de sus bienes y no va. Entonces ahí previo y respetando la garantía de audiencia se les tiene que citar con el apercibimiento de que en caso que no comparezcan lo representará el MP para evitar tardanzas que nos lleguen a retrasar los juicios mucho tiempo. Entonces cuando esto sucede termina el juicio y nunca aparecieron estas personas, siempre la representó el Ministerio Público y un día determinado aparecen y pueden reclamar lo que les tocó en este juicio? Esto es para el procedimiento del testamentario. Ya cuando desconocemos completamente su ubicación, ya es por edictos. Ahí cambia. Aquí es la gran facilidad del testamento, porque ellos van a estar siempre, lo que le haya dejado el testador va a estar a salvo para cuando ellos regresen. Es muy raro que sucede. Se utiliza más en el sucesorio testamentario para citar a los otros herederos por edictos. Ya se lleva a cabo, se dicta el auto declarativo de herederos, incluso ellos con sentencia de adjudicación pueden comparecer y hacer su petición de herencia, cosa que es distinta en los sucesorios testamentarios porque su porción, como ya se dispuso, no la van a perder. Se respeta. Se respeta. Es otra de las ventajas del juicio testamentario. Muy bien. Entonces hablábamos que la base de este juicio es el testamento. Mi familiar murió, sabía yo que tiene testamento y con este testamento acudo al juzgado civil o al juzgado mixto en los distritos fuera de Pachuca donde no hay juzgado civil y diría mi base de la acción. Me lo recibe el juzgado, lo va a radicar. ¿Cuáles son las etapas de este procedimiento, de este juicio? Son las mismas. Se modifica un poquito en la primera, que se denomina testamentaria porque tengo que exhibir el testamento. Cambia un poquito al sucesorio porque aquí va a haber una junta en donde se le va a dar la lectura a ese testamento y en ella si no se impugna el testamento se va a reconocer la validez de ese testamento y se va a reconocer la calidad de herederos testamentarios en esa junta.
Esta es la primera sección. La segunda, que es de inventario, no es otra más que todos los bienes que haya dispuesto en testamento deben de presentar sus ejemplos. Son inmuebles, sus escrituras escritas en el registro público. Si es un carro, la factura. Si es una concesión de algún transporte público, o la concesión. Y se inventarían. Y si hay conformidad, ahí mismo se aprueba ya el inventario y se pasa a la tercera sección, que es de administración. En esta sección, siendo testamentario, incluso igual volvemos a la que es más práctico, porque si yo tengo un bien que rinde frutos y a mí se me va a adjudicar, no tengo por qué rendirles cuentas a los demás. En el sucesorio testamentario, como es un patrimonio común la sucesión, pues sí tengo que rendir cuentas si estoy arrendando algún bien inmueble. Esta es la facilidad del juicio sucesorio testamentario. Y al último, ya se va a hacer un proyecto provisional de la repartición de los bienes y uno definitivo y la forma de adjudicarse. La gran ventaja de esto, que en el testamento ya el testador dispuso qué bienes se le iban a quedar a cada heredero testamentario, y no tenemos ningún problema. Se hace la sentencia de adjudicación en términos del testamento, incluso se le pone en términos del testamento, se adjudica. Entonces es muy fácil y práctico el juicio sucesorio testamentario en estas 4 etapas. Me surge la pregunta, en esta etapa de administración, ¿quién lleva a cabo la administración de estos bienes? El albacea, de acuerdo a la ley, el albacea es el administrador de los bienes. Y este albacea, el mismo testador, ¿pudo disponer quién era o los herederos disponen en caso de que no lo haya? El albacea, por regla general, puede nombrar uno o varios albaceas. El problema se viene en la práctica cuando no quieren aceptar ese cargo de albacea, entonces se vuelve a hacer una junta de herederos y se nombra un albacea nombrado entre los herederos testamentarios. Pero por regla general, sucede generalmente, es el albacea que nombra el testador el que termina el juicio. Luego incluso en algunos testamentos vienen dos albaceas, ¿sí? por cualquier cosa. He visto muchos testamentos que hay 2 albaceas para evitar cualquier cosa, pero si incluso llega a fallecer uno, pues se vuelve a hacer, tiene que comparecer la sucesión de ese albacea al juicio testamentario y ya se lleva de vuelta a cabo una junta para que se designe albacea. Otra pregunta que seguro se hacen nuestros amigos en casa: ¿llega a suceder que las personas tienen avanzada edad y a esta edad ya sufren enfermedades hasta mentales? ¿Hay alguna restricción para no poder testar, para no tener la capacidad de testar? Bueno, la ley maneja una edad de 60 años, pero sabemos que en la práctica no. Aquí hay que tener, y va muy relacionada en el sentido de que el notario no es perito en la materia. Entonces el notario no puede saber qué tan afecto está de sus facultades mentales o si en verdad él tiene la capacidad para testar. La ley no marca una edad, pero debe de estar él de sus facultades mentales normales para poder testar. Hemos tenido casos de donde demandan la nulidad por falta de capacidad para heredar, que es porque está disminuido de su capacidad intelectual, pero eso se tiene que demostrar en juicio y con pericial, ¿sí? Pero el notario pues más debe de ver que esté normal, y no puede como un psicólogo, ¿no?, que les preguntan todo esto, pero ellos se dan cuenta más o menos cómo están las personas. Hablaba usted también de que los menores de edad, o los menores de 16 años en este caso hablamos, cuando son herederos necesitan un representante. ¿Qué sucede cuando estas personas de 16 años se vuelven los herederos? ¿Ellos pueden dejarle a alguien sus bienes, pueden testar? Sí, de 16 años en adelante pueden testar, pueden disponer, porque es un acto personal. Y aquí no se necesita del representante, que es quien ejerce la patria potestad. Es un acto personalísimo, por lo tanto los mayores de 6 años pueden testar. ¿Y qué sucede con el menor de 16? Él no, y en la práctica no podría hacerlo ni con representante ni con apoderado, porque no es un acto personalísimo que lo puede hacer valer a partir de los 16 años, como marca el Código Civil. Y en este caso, sus bienes, o más bien puede ser dueño de algún bien menor de 16 años. Así es. ¿Y estos bienes a quién se le quedan o a dónde van a parar? En caso de que fallezca el menor. Sí, si él tiene menos de 16 años
y fallece teniendo bienes, ¿qué sucede con ellos? Igual, pues se siguen las reglas del sucesorio testamentario, va en orden, padres, hermanos, heredan en ese orden. Ellos al fallecer un menor de 16 años que tenga bienes, siguen lo marca el Código Civil cómo van y las preferencias, hermanos y padres, cuando él no está casado ni tiene hijos. Muy bien. Llega a suceder también que cuando existe ya un testamento, se llegan a enterar los herederos que ya están anotados en el testamento. ¿Qué sucede cuando este heredero que ya sabe que está en ese testamento muere antes de que muera el testador? Sus descendientes ya no tienen derecho a heredar. Se vuelve a los descendientes del testador. O sea que aunque él esté anotado, tiene derecho a... Tiene derecho a heredar porque muere primero que el testador y ya sus descendientes no tienen derecho. Nos dice de las llamadas del público que su hijo se casó, el señor Pérez dice que su hijo se casó hace algunos años por bienes mancomunados. Últimamente él ha tenido muchos problemas con su esposa y han planteado la idea de separarse. Dice, hoy le quiere heredar la mamá a este hijo, ¿no? Algunas propiedades. Si se las dejo y se llega a separar, ¿su esposa le podría quitar la mitad de la herencia? No, es muy buena pregunta y muchas dudas que existen. No, lo que se adquiere por herencia no entra a la sociedad conyugal. Es muy clara la ley. Él puede donarle y no entra lo que se adquiere por herencia, por donación. Ahorita lo conveniente es que le done a su hijo y así se llega a separar de esta persona, no entra a la sociedad conyugal. Señor Pérez, esperamos que la respuesta del juez le sea de su agrado, le conteste su duda. Realmente en materia civil, los bienes que se adquieren por donación, aun y cuando las personas estén casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, no entran en esta sociedad conyugal. Lo que usted le done a su hijo va a ser siempre de su hijo y no tendrá que compartirlo, o en este caso, de acuerdo a su pregunta, la esposa no podrá quitarle el 50% de este bien. Es correcto. Hablábamos de los herederos que ya saben que están anotados y que llegan a morir antes. ¿Qué sucede con el heredero que ya sabe que está en el testamento, que se inició ya el juicio sucesorio y ya lo llamaron, pero durante el desarrollo del juicio también muere? ¿Qué sucede aquí? Aquí lo correcto es que haga su sucesión, le hagan su sucesión y comparezca el albacea. Algunos años los poníamos por herederos sin que compareciera la sucesión, y es muy problemático porque no hay un representante común. Todo lo correcto, ya se ha ido acabando eso poco a poco, es que su sucesión se haga y comparezca el albacea a hacer valer todos sus derechos hereditarios en el testamento para que se pueda. Regularmente lo venimos haciendo así, incluso si nos exhiben el acta de función, suspendemos el procedimiento hasta que comparezca la sucesión de este heredero muerto. Muy bien, como usted bien lo dice, este tema tiene muchísimas dudas, surgen más al saber y escuchar un poco más. Estamos hablando del juicio sucesorio testamentario. Sus dudas, sus comentarios son recibidos a través de nuestras redes sociales. El 790-92 es nuestra línea de contacto. Yo le pido que no le cambie, estamos hablando derecho. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ha llegado el momento de que quienes nos acompañen el día de hoy, los alumnos de la Universidad La Salle Pachuca, nos comenten sus interrogantes, sus cuestiones, lo que piensan acerca de este tema. Es el turno de Edgar. Edgar, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, buenas tardes. Licenciado, ¿qué es lo que pasa cuando en un juicio hay un testamento y hay hijos fuera del matrimonio y esos hijos no se les incluye en ese testamento? ¿Tienen algún derecho a reclamar? No. Esta pregunta me la hacen mucho en el juzgado, sobre todo a las señoras que sus esposos tienen hijos fuera de matrimonio. Y ahora que estoy un familiar más me la hacen. No, si el esposo dispone de su 50%, estos hijos habidos fuera de matrimonio ya no tienen ningún derecho a heredar. Por eso es un acto personalísimo. Ya los hijos habidos fuera de matrimonio no tienen derecho a heredar. Muy distinto, si fallece el autor de la sucesión, si fallece, ahí van a heredar ellos lo de un hijo igual, porque acuérdense que ya no hay distinción. Antes la ley hablaba de hijos
naturales y de muchas cosas que todavía algunos abogados lo llegan a manejar y ya no. Hacían una distinción entre los hijos de matrimonio y los hijos fuera de matrimonio, y ahora no, dice, ante la ley todos los hijos son iguales. Entonces esa es la forma pues que algunas personas hacen esto, ¿no? Disponer por testamento, para que no entren estos jóvenes que no tienen ninguna culpa de nada. Gracias, Edgar. Es el turno de Yair. Yair, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Bueno. Mi pregunta es la siguiente. En caso de que el decuyus haya usado diversos nombres durante toda su vida, y en el testamento, por ejemplo, tiene un nombre, en las actas de nacimiento tiene un nombre diverso, ¿es indispensable antes tramitar el juicio de identidad o es suficiente con una testimonial a efecto de probar que es la misma persona? Allí algunos compañeros los obligan a irse al juicio, pero hay un artículo exactamente en lo del sucesorio testamentario que dice que no. Ejemplo, si yo testo soy Eligio José Uribe Mora y testo como José Uribe Mora, pues es la misma persona, no hay necesidad. Y aquí tenemos otro problema en el testamentario, no hay información testimonial, hay lectura. Pues algunos jueces y compañeros secretarios dicen, no, exhiban una anotación marginal, no hay necesidad. Estricto derecho, la ley lo prevé. Y hay hasta un artículo preciso que establece eso. Se entiende que es la misma persona. Para mí no hay necesidad. Gracias, Yair. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es que en el juicio sucesorio testamentario, ¿maneja la ley algunos impedimentos para que algunos legatarios no puedan recibir tal herencia? Es decir, si hay jurídicamente algunos impedimentos y también cómo se llevan a cabo o por qué causas se originan. De los legatarios, a ver, ¿me puedes decir mejor cuál es tu pregunta? Sí, que si existe algún impedimento para a alguno de los legatarios o herederos de recibir tal herencia. Bueno, la ley para el testamento prevé que no pueden recibir los herederos testamentarios cuando han cometido, digamos, serían los impedimentos, un delito contra el autor de las sucesiones, podrían ser los impedimentos que hay, tanto para legatarios como para herederos testamentarios. Hay un catálogo de los impedimentos, haber cometido un delito contra el autor de la sucesión, pero ya tratando los testamentos, yo creo que sería a través de la nulidad del testamento esos impedimentos. ¿Sí? Antes de continuar con las preguntas y dada la pregunta de Ricardo, yo le preguntaría, ¿el legado y el testamento no es lo mismo? ¿De qué estamos hablando? No, el legado es cuando se deja, cambia un poquito, está en el testamento, pero dejo como legado a fulano de tal esa casa, y ahí es un legado, esa es la diferencia. Y el otro, el testamento dice, dejo a mis herederos, a todos los herederos les dejo todos mis bienes presentes y futuros. Sí, que casi viene siendo un sucesorio testamentario. Lo correcto es hacer legado. Es decir, a mi hijo Juan le dejo esta casa, a mi hijo Pedro le dejo el carro, y así. Y hay muchos sucesorios que dicen a todos, a mi esposa, a mis hijos, o incluso a terceros les dejo todos mis bienes. Sí, hay cambio. Gracias, maestro. Felipe, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde? Buenas tardes, licenciado. Mi pregunta es, coloquialmente escuchamos a las personas decir que van a heredar en vida. ¿Realmente existe esto? Y si no, ¿cuál es la figura que deben invocar? Bueno, el heredar en vida de cierta manera es un testamento, pero hay quien lo hace de distintas formas y hay quien dona. Hay quien dona y prácticamente está heredando en vida. Por ahí nos decía Otón Pérez del Castillo en una clase, no dispongan de sus bienes antes de morir, porque van a pasar pobreza, lo dice la Biblia y lo dicen los libros. Yo en muchos juicios, en muchos juzgados siempre veo nulidad de donaciones, porque vienen a menos los donatarios y se quedan sin nada y no tienen nada. Entonces por eso es lo acertado del testamento, porque lo puedo revocar, y una donación para meterme a revocarla es difícil, costoso y largo. Entonces lo correcto, en sí la palabra heredar en vida no hay, porque le estoy haciendo testamento, no estoy heredando en vida, voy a morir.
Pero la donación, muchos usan esa figura, o la compraventa. Hay quien le simulan una compraventa y le están vendiendo a los hijos. Y aquí ahorita tengo muchos problemas en familiar de que muchas personas así les dieron la tía, la herencia se las dio en compraventa y entran a la sociedad conyugal. ¿Sí está contestada tu respuesta? Sí. Hablamos de que es mejor testar a donar, porque resulta que cuando nuestros padres básicamente nos donan algún bien, habemos o hay algunos hijos ingratos que en algún momento solo les interesaba el bien y dejan de ver a sus padres. Y el padre no puede revocar ya esto, o le es muy difícil poderlo hacer. Entonces, lo que usted comentaba es en base a que mejor disfruto yo mis bienes, y los que yo ya no crea yo que ya no voy a poder disfrutar de ellos, dado que viene mi muerte, son los que mejor heredo. Y el consejo para quienes nos ven es que mejor herede y no done. ¿Correcto? Muy bien, continuando con las preguntas. Luis, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, señor juez. Mi pregunta es, nos ha estado hablando que es un acto personalísimo el testamento, y también sabemos de que el derecho no está exento a los avances tecnológicos. ¿Usted consideraría que en un futuro puedan existir testamentos virtuales, así como ahora las firmas digitales? Yo creo que sí, y es una muy buena idea para una reforma. Ejemplo, tenemos el testamento hológrafo, que es escrito a mano y que nos daba mucho problema, porque regularmente todos los testamentos hológrafos que yo llegué a ver en la práctica los hacían los herederos. Ahí hay que buscar la seguridad para hacerlo virtualmente y que en verdad no vaya a ser como hacían con los testamentos hológrafos. Yo nunca vi, parte es muy difícil hacerlo. Lo hacían los mismos herederos, no lo sabían hacer y al final de cuentas no pasamos ni de la lectura del testamento. Es muy buena idea por los cambios y que debemos modernizarnos, pero hay que ver la forma y la seguridad, que no caigamos en lo mismo, en lo que fue muchos años los testamentos hológrafos, que regularmente los hacían los herederos. Gracias, Luis. Maestro, hablábamos antes de irnos al corte anterior de que cuando mis padres me donan, ese bien que me han donado no entra a la sociedad conyugal. No hay problema respecto a la pregunta que nos hacían del público. ¿Qué sucede si yo heredo algún bien y lo mismo estoy casado bajo un régimen de sociedad conyugal? ¿Qué pasa con este bien? ¿Este sí ingresa a mi sociedad conyugal? ¿El bien que yo acabo de heredar? Lo vas a disponer de él por testamento, el que acabas de heredar. A mí me acaban de entregar una casa porque fue la herencia de mi padre y estoy casado por una sociedad conyugal. ¿Esta casa entra a la sociedad conyugal con mi esposa? No. Lo que se adquiere establece la ley, lo que se adquiere por el don de la fortuna, donación, herencias, no entra a la sociedad conyugal. Ok, sí. Entonces también para quienes nos escuchan, todo aquello que le puedan heredar a sus hijos, a sus familiares, no entra a la sociedad conyugal. Ahorita tengo un asunto en el juzgado familiar donde él adquiere por donación y comete el error de venderle a su papá, entonces dice, no, eso pertenece a la sociedad conyugal. Él se hubiera quedado con su donación sin ningún problema, no entraba. Y ahorita estamos en ese inter de que insiste ella que entra a la sociedad conyugal, pero no es cierto. Dispuso de él estando casado, le pertenecía a él y no está afecto de nulidad. Muy bien. Deberíamos de suponer que el que fue el dueño original de las cosas y nos está haciendo el favor de heredarnos un bien, tenía esa voluntad. En el juicio sucesorio testamentario llega a suceder que estos herederos no están de acuerdo con esta disposición y apelan o tienen algún recurso para combatir. Hace muchos años que se complicaban más los asuntos y la gente era un poquito más sensibilizada, teníamos testamentarios igual de largos que los sucesorios intestamentarios. Muchas veces no están de acuerdo y ahora lo veo con menos frecuencia. Sí, pero ya da menos problemas, pero antes nulidades, apelaciones, revocación de testamento, nulidad de testamento, no, había mil cosas que se prolongaban mucho y es raro ver afortunadamente eso, da mucha seguridad jurídica, porque al final de cuentas es muy difícil que se logre una nulidad de un testamento y por mucho que lo atrasen, al final de cuentas pues va a ser la voluntad del testador, pero sí era muy frecuente y se prolongaban los juicios años. ¿Cuál sería un motivo por el cual yo puedo alegar y decir este testamento es nulo? Por la capacidad para heredar. Se maneja mucho que el quien hace testamento no está
quien hace testamento no está bien de sus facultades mentales, que es un incapaz, un disminuido intelectual, y se maneja mucho y es muy difícil de probar. Muy bien. Para demostrar que estaba incapacitado al momento de testar. Muy bien, pues ya ha escuchado usted al juez Eligio Uribe Mora, las preguntas de los alumnos de la Escuela La Salle, las preguntas que usted nos ha enviado. Si tiene alguna duda, llame, mándenosla por favor. Regresamos a nuestro último bloque en su programa Hablando Derecho. No le cambie, continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Sus llamadas, como siempre, son muy importantes para nosotros. El señor Raúl Bautista de Pachuca le pregunta, señor juez, cuando una propiedad está intestada, ¿hay forma de que un hijo que no ha sido heredero pueda recuperar la propiedad? Bueno, en algunos casos sucede que los demás herederos, los demás hijos o la esposa hacen el sucesor intestamentario y dejan afuera algún heredero, entonces él puede hacer su petición de herencia. Esto tiene un término de 10 años a partir de que se dicte el autodeclarativo de herederos para que lo hagan valer, incluso aunque haya sentencia de adjudicación y escrituras, se regresa todo hasta el autodeclarativo de herederos, siempre y cuando este hijo esté reconocido por el autor de la sucesión. Muy bien, señor Raúl Bautista, esperamos que la respuesta del juez sea de su utilidad. Nos dice también Anónimo de Pachuca, ¿los hijos que son fuera del matrimonio pueden impugnar un testamento? Lo pueden hacer porque es un derecho, pero para lograr que se declare nulo este testamento impugnado es muy difícil. Debe de haber una verdadera causa para que lo puedan impugnar y demostrarla. Muy bien. Nos preguntan también, ¿se requiere de alguna autorización al juez sobre una venta de un bien inmueble de un menor de edad, 13, 15, 17 años, que se les ha abandonado? O sea, si estos menores están abandonados, ¿se requiere una autorización del juez para que este menor pueda vender? Así es, estén abandonados o no, se tiene que hacer una autorización judicial en vía no contenciosa en materia familiar para la autorización de una venta de un menor de edad. ¿Sí? Aquí el problema, si estos niños están abandonados, si los niños están abandonados, hay que nombrarle un tutor y va a ser un poco complejo. Regularmente lo hacemos. Por eso es la recomendación de que hagan testamento, porque si le ponen a nombre de los hijos los bienes, hay una necesidad en la familia, una emergencia, hay que hacer la autorización judicial para vender la propiedad del menor. Preguntan también, ¿qué procede cuando mi madre muere? Deja un bien y está en venta, pero con los albaceas no pasa nada. ¿Se puede detener el testamento y el bien para una carta poder? No entiendo muy bien la pregunta, pero si es ¿qué dice que es juicio en testamentario? Dice, ¿qué procede cuando mi madre muere? Deja un bien y está en venta, o sea, dejó este bien que está en venta, pero los albaceas no hacen nada. O sea, su madre dejó un bien y este bien, por lo que entiendo aquí, ya está en venta. Bueno, no sé si la pregunta es en el sentido de que ella ya había vendido y los albaceas. Podría ser que muchas veces antes de morir las personas venden, pero no formalizan esa venta. Entonces tiene que hacer una acción pro forma para demandar a la sucesión. Muchas veces los albaceas no quieren reconocer, pero si la señora vendió en vida y hay albacea, pues tiene que demandar esta persona a la sucesión para el otorgamiento y firma acción pro forma para que se formalice esa compraventa. Muy bien. Esperamos allá en sus casas que estas respuestas sean de su utilidad y ya saben que estamos para servirles. Continuando con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, señor juez, es el turno de Alberto. Alberto, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi pregunta es, en el caso de un testamento en el cual solo se nombren legatarios en vez de herederos, ¿qué pasaría? Y también en este mismo caso, si se queda fuera del testamento algún bien del autor. Bueno, en el primer caso, si hay legatarios en lugar de herederos, la ley establece que el legado es darle a determinados bienes a determinados herederos. Si hay herederos, pues van a tener que hacer su proyecto de partición, porque en el testamento pone el testador que dispone de todos sus bienes presentes y futuros. Pues todo lo que adquiera va a entrar en herencia y se van a tener que poner de acuerdo los herederos para que se repartan esos bienes.
¿Cuál fue lo último que me dijiste? Es que si se queda un bien inmueble afuera, ¿verdad? Sí. Sí, me parece. O sea, no testa no dispone de ese bien el testador. Exacto. Ajá. Si no dispone de ese bien el testador, los que legítimamente tengan derecho a heredar lo van a hacer a través del juicio sucesorio intestamentario. Y ahí se acumulan ambos, se pueden acumular. Pero ya allí entran todos los herederos, todos los que tienen derecho a heredar ya en el sucesorio intestamentario de ese bien que quedó fuera del testamento. Gracias, juez. Le toca el turno a Lucero. Lucero, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Mi pregunta es, ¿qué sucede cuando alguien quiere heredar, hacer el testamento, pero no se conoce el idioma? No sé, supongamos en la Huasteca que se habla el náhuatl, que acuda ante una notaría y el notario no conozca el dialecto y no tenga quien traduzca. ¿Qué es lo que pasa? De acuerdo al Código Civil y reforma, porque no estaba. De acuerdo al Código Civil tiene que prestar sus servicios un traductor, como si fuera penal o civil, debe de haber un traductor, así sea extranjero o otomí, para que se entienda lo que va y se le lea, ¿sí? Muy bien, gracias. Es el turno de Daniel. Daniel, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el proceso y los supuestos para realizar un testamento militar y marítimo? Bueno, ahí cambia. El militar es cuando se esté en peligro, se esté herido, uno de tantos supuestos, esté herido esta persona y tiene que hacerlo. ¿Sí? Y el marítimo es que esté en alta mar, si no mal recuerdo. ¿Y quién lo hace? El capitán del buque. ¿Sí? Muy bien, gracias. Alejandra, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué se necesita para que un testamento hecho en el extranjero tenga validez aquí en territorio nacional? Que haya reciprocidad internacional, que tengamos las mismas leyes de ellos para que tenga validez. Sí, ejemplo, hemos tenido casos de Colombia, no hay reciprocidad internacional y no pueden heredar los colombianos, hasta hace unos años, no es ahorita actualmente que si ya haya eso en Colombia. Muchas gracias. Estefanía, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta sería, mencionó hace un momento respecto a la intervención del Ministerio Público en los juicios sucesorios testamentarios. En específico, ¿qué es lo que realizan estos funcionarios? Los ministerios públicos, de acuerdo a nuestra ley civil, van a representar a los menores de edad y a los ausentes que no tengan representación. Realmente es su función. Muchas veces va más allá, como platicaba con el licenciado Gutiérrez, en el sentido de que realmente quien representa a los menores es su mamá, quien ejerce la patria potestad. Y va a decir, no, nómbrale un tutor porque puede, pero no está demostrado que tenga intereses contrarios. Mas, sin embargo, en la práctica lo hacemos, para que haya seguridad jurídica, pero en sí su intervención es breve, los sucesorios intestamentarios y testamentarios. Nada más representa a los ausentes y a los menores. Espero que el menor no tenga tutor. Es muy breve incluso luego intervienen en las audiencias y de acuerdo a la ley no tienen por qué intervenir. Los limita la ley a ciertas cosas. ¿Sí? Muy bien. Pues esperamos en su casa que esto sea de mucha utilidad. Todavía usted tiene tiempo de realizar alguna pregunta en su programa Hablando Derecho. El testamento debe ser un instrumento para que usted disponga de sus bienes una vez que ha fallecido. De esta forma evitará problemas en la familia, divisiones, y que además estos bienes que a usted tanto trabajo le costó tener o hacer de ellos en vida, queden revueltos o queden dispuestos para personas que usted no quería. Normalmente, septiembre de cada año es el mes del testamento, es una buena oportunidad para que usted acuda al notario de su preferencia, al que usted conozca. Usted recibirá un costo diferente al que se obtiene el resto del año. Acuda, es una buena oportunidad para disponer de estos bienes que tanto trabajo le han costado. Y pues bien, continuando con las preguntas de nuestros invitados el día de hoy, toca el turno a Cecilia. Cecilia, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería tu pregunta, por favor? La pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando el autor de la sucesión en vida tenía una obligación de carácter alimentario, es decir, tenía la obligación de pagar una pensión alimenticia, y a la hora de morir en su testamento no deja estipulación alguna? ¿Qué pasa con la persona que tenía derecho a esa pensión? Bueno, no es nulo, es inoficioso este testamento, y quien tiene derecho tiene que demandar a los herederos testamentarios la pensión alimenticia. ¿Sí?
porque hubo una omisión del testador. Eso es de los deberes que tiene el testador testamentario, de poner en su testamento esa obligación que tiene. Por eso cuando se habla de testamento dice de cumplir con sus deberes después de muerto. Muy bien. David, es el turno de David el día de hoy, juez. ¿Cuál es tu pregunta, David? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Tengo dos preguntas. La primera es si el testador puede dejar alguna condición para la adquisición de bienes por parte de los herederos, es decir, si puede decir, no sé, dejo mi casa a mi hijo Juan con la condición de que realice tal o cual acto jurídico. Y la segunda pregunta es si la voluntad del testador es la norma suprema en estos juicios. ¿Existe algún impedimento? Si existen algunas personas que no pueden heredar aun cuando el testador haya estipulado estos herederos. ¿Cuál fue la primera, perdón? Repítame la primera. La primera pregunta, sí. Sí, la condición. ¿Se puede dejar alguna condición para ejecutar un acto jurídico? Si hay una compraventa, esa condición puede ser ejecutable nada más. Si no es ejecutable, se tiene por no puesta. Ejemplo, te dejo esta casa, pero vas a matar a alguien. Se tiene por no puesta. Sí, una condición que sea lógica, y regularmente no puedo condicionar ejemplo, y hasta en unas escrituras viene de gobierno, no se puede vender esta propiedad, se tienen por no puestas. La misma ley y civil dice que, o sea, debe de ser una condición ejecutable y lógica. ¿Sí? Muy bien, gracias. Estefanía, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu pregunta esta tarde? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues mi pregunta es, en caso de que uno de los herederos quiera vender el bien heredado, pero aún no se concluye el proceso de la sucesión, ¿qué procede? Se llama una autorización judicial para vender. Esto, la misma ley civil nos contempla de que el juez va a dar esta autorización cuando hay oposición. Si todos los herederos están conformes con esa venta, se tiene que hacer sin esa necesidad de esa autorización judicial. Así lo maneja el Código Civil. Si todos están, se van directos al notario y venden todos el albacea y herederos, venden ante notario sin necesidad de autorización judicial. Solo esta autorización judicial es en caso de oposición. Bien, la pregunta fue de Carla. Carla, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos ustedes que nos hicieron el favor de estar el día de hoy. Les recuerdo, les reitero, alumnos de la Universidad La Salle Pachuca, muchas gracias por su compañía y por compartir este espacio con nosotros. Pues bien, maestro, el tiempo desafortunadamente se nos agota. ¿Cuál sería el último comentario o lo último que usted le quisiera dejar a quienes nos ven en sus casas? A la sociedad se les invita a que hagan testamento. Mucha gente piensa que si hace testamento se va a morir. No es cierto. Por ahí decía un vendedor de seguros, hacer testamento, comprar un seguro, es pensar positivamente. Entonces esa es la invitación a la comunidad, que hagan testamento y dispongan en vida y no hereden problemas a sus hijos. Muy bien, yo le agradezco el haber estado con nosotros esta tarde, un tema muy importante, un tema que nos generó muchas dudas. Gracias, esperemos tenerlo en alguna nueva oportunidad para seguir resolviendo estas preguntas, estas dudas que nos surgen. Gracias por su invitación y un saludo al auditorio. Gracias a usted que nos ha visto en su casa. Quedan muchas preguntas pendientes, la de la señora Elisa López de Pachuca, de la señora María del Carmen de la Colonia Santa Julia, el señor Pedro Ruiz, la señora Marcela Uribe, que le envió un saludo. A todos ustedes, a la brevedad, les trataremos de dar una respuesta. Si nos envían un número telefónico, un correo electrónico, con mucho gusto trataremos de dar solución a estas preguntas. Le recuerdo que usted que nos llamó es acreedor a un paquete. En esta ocasión, el día de hoy, los acreedores son la señora Elisa López de Pachuca y la señora María del Carmen. Ustedes pueden pasar por su paquete a la Coordinación de Información, Carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5 en un horario de oficina, con una credencial de elector y así le entregarán muy fácil su paquete. Gracias por haber estado con nosotros. Le reitero mi nombre, Luis Carlos Gutiérrez, y que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.